Un cigarro parece un producto simple, es pequeño, ligero, viene en una cajetilla y está formado por papel, tabaco y filtro. Pero detrás de esa pieza existe una cadena industrial enorme que combina agricultura, secado, fermentación, mezcla, corte, papel especializado, filtros, maquinaria de alta velocidad y controles de calidad. No se fabrica solo enrollando tabaco en papel. Antes de llegar a una cajetilla, las hojas pasan por meses de cultivo, curado, clasificación y acondicionamiento. Después se transforman en una mezcla uniforme que debe comportarse igual en cada cigarro. Luego se combina con papel, filtro y empaque dentro de líneas capaces de producir miles de unidades por minuto. Hoy, en De Materia Prima a Producto, vamos a conocer cómo se fabrican los cigarros, desde el cultivo del tabaco hasta el momento en que las cajetillas quedan listas para distribución. Todo comienza en el campo, con la planta de tabaco. Esta planta se cultiva en regiones cálidas, donde el suelo, la humedad y la temperatura permiten que sus hojas crezcan con buen tamaño y composición. Existen distintos tipos de tabaco y cada uno aporta características diferentes al producto final, algunos dan cuerpo, otros aroma, otros suavidad y otros intensidad. Las semillas de tabaco son muy pequeñas, por eso primero suelen germinar en viveros controlados. Cuando las plantas alcanzan el tamaño adecuado, se trasplantan al campo. Durante su crecimiento se cuida el riego, la fertilización y la protección contra plagas. La hoja debe desarrollarse sin daños importantes, porque cualquier mancha, exceso de humedad o enfermedad puede afectar su calidad. Cuando la planta madura, empieza la cosecha. No todas las hojas se recolectan al mismo tiempo. Las hojas de la parte baja, media y alta de la planta pueden tener características diferentes. Las inferiores suelen ser más suaves, las superiores, más fuertes y concentradas. Por eso, la cosecha puede hacerse por niveles, retirando las hojas conforme alcanzan el punto adecuado. Una vez cortadas, las hojas de tabaco todavía están verdes, húmedas y frágiles. No se pueden usar así. Primero deben pasar por el curado, una etapa donde pierden humedad y desarrollan color, aroma y características propias. Dependiendo del tipo de tabaco, el curado puede hacerse con aire, calor, sol o humo controlado. Durante el curado, las hojas cambian de verde a tonos amarillos, cafés o marrones. También se modifican sus compuestos internos. El objetivo es reducir humedad, estabilizar la hoja y preparar el tabaco para las siguientes etapas. Si se seca demasiado rápido, la hoja puede quebrarse. Si se seca demasiado lento, puede dañarse o desarrollar defectos. Después del curado, el tabaco se clasifica. Se revisa el tamaño de la hoja, color, textura, nivel de humedad, aroma y estado general. Las hojas se agrupan por calidad y tipo, porque no todas servirán para la misma mezcla. En esta etapa comienza a definirse el perfil del cigarro. Luego viene una fase importante, la fermentación o reposo. El tabaco se coloca en pacas o pilas donde, con temperatura y humedad controlada, continúa cambiando lentamente. Este proceso ayuda a suavizar sabores demasiado agresivos, reducir notas ásperas y desarrollar un aroma más uniforme. El tabaco es una materia prima natural, y por eso cada cosecha puede variar. El clima, la región, el suelo y la temporada afectan el resultado. Para que un cigarro mantenga un perfil constante, las fábricas mezclan tabacos de diferentes orígenes y características. Esta mezcla es una de las partes más cuidadas del proceso. Cuando las pacas llegan a la planta, no se descargan directamente a la máquina. Primero pasan por inspección. Se revisa que no tengan moho, exceso de humedad, materiales extraños o daños. También se toman muestras para confirmar que cumplan con los parámetros esperados. Después, las hojas se acondicionan. Como el tabaco curado puede estar seco y quebradizo, se le devuelve humedad de manera controlada usando vapor o agua pulverizada. Esto hace que la hoja se vuelva más flexible y pueda manipularse sin romperse. Es un equilibrio delicado, demasiada humedad puede generar problemas, muy poca puede hacer que la hoja se haga polvo. Una vez flexible, el tabaco pasa al despalillado. La hoja tiene una vena central y tallos más duros que no se comportan igual que la lámina suave. Esas partes pueden afectar el corte, la combustión y la textura del producto.
Por eso, máquinas especializadas separan la parte útil de la hoja de las venas más gruesas. El material retirado no siempre se desperdicia. Algunas partes pueden procesarse para recuperar fracciones útiles o para fabricar tabaco reconstituido. Este tabaco reconstituido se elabora con recortes, polvo y fragmentos de hoja que se mezclan con agua y aglutinantes, formando una lámina parecida al papel que después puede cortarse y reincorporarse a la mezcla. El objetivo de usar tabaco reconstituido no es solo aprovechar residuos, sino también ayudar a mantener uniformidad. En una línea de producción masiva, la mezcla debe tener una densidad, humedad y comportamiento constantes. Si el tabaco cambia demasiado entre lotes, el cigarro final también cambiaría. Después del despalillado, el tabaco se corta. Las hojas acondicionadas entran en cortadoras industriales que las transforman en hebras finas. El ancho del corte se controla con precisión, porque influye en el llenado, la ventilación y la manera en que el cigarro se consume. Si el corte es demasiado grueso, la mezcla puede quedar irregular. Si es demasiado fino, puede compactarse demasiado o generar polvo. Por eso, después del corte, el tabaco puede pasar por tamices que separan partículas demasiado pequeñas o fragmentos fuera de tamaño. Luego se realiza la mezcla final. Diferentes tipos de tabaco se combinan en grandes tambores o mezcladores. Aquí se busca que cada porción tenga una composición uniforme. No sirve que una parte del lote tenga mucho tabaco fuerte y otra parte sea más suave. La mezcla debe quedar homogénea para que cada cigarro tenga características similares. En algunas fábricas se aplican humectantes, aromas o soluciones de acondicionamiento. Estos ingredientes se distribuyen en cantidades controladas para conservar humedad, mejorar estabilidad y ajustar el perfil del producto según la receta. Todo se aplica mediante boquillas y sistemas de pulverización que cubren el tabaco mientras se mueve. Después, el tabaco puede pasar por una etapa de secado o equilibrado. El objetivo es alcanzar la humedad adecuada antes de llegar a las máquinas de formación. Si el tabaco está demasiado seco, se rompe y genera polvo. Si está demasiado húmedo, se apelmaza y no fluye correctamente. Mientras se prepara el tabaco, en otra línea se fabrican o preparan los demás componentes, el papel, el filtro y el papel de boquilla. El papel de cigarro no es papel común. Debe tener un grosor, porosidad y resistencia específicos. También debe comportarse de manera constante durante el proceso industrial. El filtro, por su parte, suele fabricarse con fibras de acetato de celulosa. Estas fibras se agrupan, se estiran y se forman en una varilla continua. Después se envuelven en papel especial y se cortan en segmentos. El filtro debe tener el diámetro adecuado y una resistencia controlada al paso del aire. En algunos modelos, el filtro incorpora ventilación mediante pequeñas perforaciones en el papel de boquilla. Estas perforaciones modifican el flujo de aire durante el uso del producto. Todo esto se define en el diseño técnico del cigarro y se revisa durante la producción. Con el tabaco cortado, el papel y los filtros listos, empieza la fabricación del cigarro. La máquina recibe una corriente continua de tabaco y la distribuye sobre una tira de papel que avanza a gran velocidad. El tabaco se acomoda en una cantidad precisa para formar una varilla uniforme. La máquina envuelve el papel alrededor del tabaco y aplica una línea muy delgada de adhesivo para cerrar el cilindro. En ese momento no se tiene todavía un cigarro terminado, sino una varilla larga de papel rellena de tabaco. Esta varilla avanza hacia cuchillas que la cortan en segmentos exactos. Después se añade el filtro. La máquina coloca un segmento de filtro entre dos varillas de tabaco o en el extremo correspondiente, dependiendo del sistema. Luego se utiliza papel de boquilla para unir el filtro con la parte de tabaco. Este papel rodea la unión y mantiene ambas piezas firmemente conectadas. La velocidad de estas máquinas es impresionante. Pueden producir miles de cigarros por minuto, pero esa velocidad exige precisión. Si el papel queda mal sellado, si el filtro se desplaza o si el tabaco no se distribuye bien, el cigarro se descarta automáticamente. Durante la producción, sensores revisan longitud, diámetro, peso, densidad y apariencia. También detectan filtros mal colocados, zonas vacías, exceso de tabaco o fallas en el papel.
La idea es retirar cualquier unidad defectuosa antes de que llegue al empaque. El control de humedad continúa incluso en esta etapa. El tabaco debe mantenerse estable para que no se rompa ni se compacte. Las áreas de producción trabajan con temperatura y humedad controladas porque el ambiente puede afectar directamente la calidad del producto. Después de formarse, los cigarros pasan a inspección y agrupado. Se revisa que tengan la longitud correcta, que el filtro esté alineado, que el papel no tenga manchas o roturas y que el relleno sea uniforme. Algunas pruebas se realizan con cámaras y sensores, otras se hacen por muestreo en laboratorio. En el laboratorio se pueden medir características físicas como peso, resistencia al flujo de aire, humedad, firmeza y estabilidad del producto. También se verifica la integridad del filtro y del papel. En un producto fabricado a gran escala, cualquier desviación pequeña puede repetirse miles de veces si no se detecta a tiempo. Una vez aprobados, los cigarros pasan a empaque. Las máquinas los agrupan en cantidades exactas y los colocan dentro de cajetillas. La cajetilla no solo sirve para presentación, también protege el producto de golpes, pérdida de humedad y contaminación exterior. Cada cajetilla se arma con cartón impreso y puede incluir envoltura interior, papel aluminio o materiales diseñados para mantener mejor las condiciones del producto. Después se cierra y se envuelve con película plástica para protegerla durante almacenamiento y transporte. El empaque también incluye información obligatoria según el país donde se venda. Al tratarse de un producto regulado, las cajetillas pueden llevar advertencias sanitarias, sellos fiscales, datos de lote y otros elementos exigidos por la ley. Esto cambia dependiendo del mercado. Luego las cajetillas se agrupan en paquetes mayores, cartones y cajas. Cada caja recibe códigos de trazabilidad que permiten saber cuándo se produjo, en qué línea se fabricó y hacia dónde se envió. Esta trazabilidad es importante tanto para control de inventario como para cumplimiento regulatorio. Después, el producto pasa a almacenamiento. Aunque los cigarros no requieren refrigeración como un alimento fresco, sí deben protegerse de humedad extrema, calor, luz directa y condiciones que puedan alterar el tabaco o el empaque. El objetivo es que lleguen al punto de venta en condiciones estables. Desde el almacén, las cajas se distribuyen a centros logísticos, mayoristas y comercios autorizados. A diferencia de otros productos de consumo, los cigarros están sujetos a impuestos, restricciones de venta y controles específicos. Por eso su distribución se maneja con documentación y seguimiento. Así se fabrican los cigarros. El proceso comienza con hojas de tabaco cultivadas en el campo y termina con cajetillas selladas listas para distribución. En el camino, el tabaco se cura, clasifica, acondiciona, despalilla, corta, mezcla, trata, equilibra, enrolla en papel, se une con filtro, se inspecciona y se empaca. Lo más interesante es que un cigarro parece una pieza muy sencilla, pero su fabricación depende de controlar una materia prima natural que cambia con cada cosecha. La industria debe convertir hojas irregulares en un producto idéntico, repetido millones de veces, con el mismo tamaño, peso y apariencia. También es importante recordar que conocer cómo se fabrica no significa promover su consumo. El tabaco contiene nicotina y su uso está relacionado con riesgos graves para la salud. Por eso es un producto regulado y con advertencias obligatorias en muchos países. La próxima vez que veas una cajetilla, recuerda que detrás de ese producto hubo cultivo, curado, fermentación, mezcla, corte, papel especializado, filtros, maquinaria automatizada, inspección y empaque. Todo para transformar una hoja agrícola en uno de los productos industriales más controlados y controversiales del mundo. Esto fue de materia prima a producto. Cuéntanos en los comentarios qué parte del proceso te sorprendió más y qué otro producto te gustaría ver fabricarse en el canal. Suscríbete para seguir descubriendo cómo las materias primas se transforman en los productos que vemos todos los días. Nos vemos en el próximo video.